¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa del Turf. En esta oportunidad tenemos con nosotros a la señora Atilio Batifora, vicepresidente del Jockey Club del Perú, y el doctor Rodolfo Castellanos, director secretario de la institución. Con ellos vamos a tratar diversos temas de actualidad. En primer lugar, el saludo de ambos. Don Atilio, muy buenas noches, bienvenido a Mesa del Turf. Buenas, ¿cómo estás, mi querido Renzo? Acá para absolver cualquier tipo de pregunta que me quieras formular. Correcto. La bienvenida entonces para el doctor Rodolfo Castellanos. Doctor, hola Renzo, aquí nuevamente para terminar de abordar algunos temas que quedaron pendientes tal vez en la semana anterior y también para comentar el comunicado del último sábado del Consejo Directivo. Sí, efectivamente, doctor. Y comencemos con eso para que pueda resultar, digamos, ilustrativo al público. ¿En qué contexto se da este comunicado y respecto a qué tema dentro de lo que significa el tema del control antidoping en el hipódromo de Monterrico? Fíjate, Renzo, el comunicado difundido el sábado expresa la preocupación del Consejo Directivo relacionado con el patrocinio que tiene un preparador sancionado por caso de doping que ha iniciado acciones legales contra el club, no contra la directiva, es contra el club. Acciones legales a través de las cuales quiere revertir o dejar sin efecto diversas disposiciones del reglamento de carreras, que es el que norma el espectáculo hípico, y del propio estatuto del club. Entonces, el comunicado ha tenido como finalidad informar de esta preocupación, o sea, compartir la preocupación de la actual directiva que se estén patrocinando a, en este caso, preparadores sancionados por caso de doping, dirigiendo acciones judiciales contra el club. Y en el afán, digamos, también de desestabilizar de alguna manera a las autoridades hípicas, como el superintendente de caballerizas, como el gerente hípico, como el presidente del Consejo Directivo, se difunde de manera medianamente tendenciosa, tergiversada, algunos fotograbados de notificaciones de estos procesos judiciales. Te voy a comentar cuáles son y cuál es el origen. Tú debes estar al tanto porque las medidas de suspensión a preparadores que se sanciona por caso de doping son difundidas en la revista oficial. Así es. Bueno, ocurre que en el año 2020 un preparador tuvo una suspensión bastante significativa de 18 meses por 4 casos de doping detectados en ejemplares a su cargo. Como corresponde, de acuerdo al reglamento de carreras, el preparador tenía que retirarse de las instalaciones de la caballeriza en la que venía operando, porque el reglamento así lo establece. El reglamento de carreras establece que cuando la sanción de suspensión es mayor a 60 días, el preparador debe abandonar las instalaciones del hipódromo. En este caso, el periodo de suspensión, de acuerdo a la gravedad de la sustancia detectada, era de 18 meses. Sin embargo, el preparador no se retiró de las instalaciones de la caballeriza que ocupaba. El Consejo Directivo, en su momento, el año pasado, le concedió por razón humanitaria un plazo adicional para que procediese al retiro. Entonces el preparador invocó que se le concediera un plazo adicional para poder movilizarse y reubicarse fuera del hipódromo de Monterrico, dado que ya no tenía ningún derecho asociado a que le permitiera la permanencia en la caballeriza. El Consejo Directivo deliberó el tema y le concedió un plazo adicional por razón humanitaria. Concluido ese plazo adicional, el preparador se rehusó a retirarse de las instalaciones. Incurrió en una actitud de contumacia, ¿no?, de rebeldía. Y no solo eso, sino que acudió a acciones judiciales contra el Jockey Club del Perú para permanecer en uso y en posesión de la caballeriza en donde operaba. Lo que le ha sorprendido al Consejo Directivo es que la abogada que patrocina al preparador sancionado
preparador que además ahora ya tiene la patente cancelada, justamente como consecuencia de no retirarse de las instalaciones de la caballeriza. La abogada que lo patrocina, en las 2 acciones judiciales que este año inició el preparador, o el ex preparador sancionado, es una abogada cuyo domicilio, cuya oficina, cuyo estudio es el mismo, tiene la misma dirección, tal como lo dice el comunicado, que el estudio en donde realiza actividad profesional uno de los señores asociados que integra una lista que está candidateando actualmente a ser consejo directivo del Jockey Club del Perú. Entonces, eso sí nos causa extrañeza y preocupación que el patrocinio de un preparador sancionado por caso de doping y caso de doping grave, por las sustancias detectadas, esté a cargo de una profesional del derecho que comparte por lo menos la misma dirección del estudio de un asociado que postula a ser consejo directivo del club. Obviamente, la preocupación es la de alguna manera, un interés contrario a la institución, el que se está patrocinando. No, el consejo directivo no ha dicho que el asociado que integra la lista que postula sea quien esté patrocinando. Lo que ha dicho, y es objetivamente cierto, es que la dirección es la misma. Es como que un abogado del estudio donde yo trabajo esté patrocinando en este momento a un preparador contra el Jockey Club del Perú. Es una paradoja, ¿verdad? Y lo que el consejo directivo demanda en este caso es que todas las listas en competencia cierren filas contra este tipo de acciones. Porque estas acciones lo que buscan es desestabilizar el marco normativo que regule el espectáculo hípico, como es el reglamento de carreras. Entonces, lo que se viene advirtiendo es que quizás algunos propietarios o en este caso preparadores sancionados estén acudiendo a vías judiciales con el objetivo de neutralizar las disposiciones reglamentarias que rigen esta actividad hípica en el Perú y que rigen el espectáculo hípico en el Perú. Esa es la preocupación que ha sido dicha, que ha sido expuesta en el comunicado difundido el sábado último. Correcto, doctor. Quisiera que se remarquen algunos conceptos para el público porque no necesariamente puedan estar empapados un poco del tema o no lo entiendan en contexto. En primer lugar, ¿qué responsabilidad ataña a un preparador de caballos cuando presenta a un pura sangre en una competencia pública? Él es el responsable de la presentación e implica evidentemente lo que representan los análisis que se realizan después de una competencia. Renzo, mira, el reglamento de carreras incorpora una figura que en el derecho se llama responsabilidad administrativa objetiva. O sea, basta que un ejemplar que esté a su cargo arroje positivo en un análisis de muestra, arroje positivo a doping para que el preparador sea objeto de una sanción. O sea, aquí no se evalúa la culpa. Aquí existe una figura reconocida en el derecho como responsabilidad administrativa objetiva. Y además también entra en juego lo que en el derecho civil se llama responsabilidad vicaria, porque si el ejemplar fue, digamos que, dopado por un operario a cargo del preparador, él termina siendo responsable de la acción de su operario, de la acción de su subordinado. Entonces, ya sea que el capataz, el variador, etcétera, cualquier operario a cargo del preparador, sea el que incurre en la conducta, en la conducta sancionable, el responsable es el preparador. Así funciona el sistema. El sistema está regulado de esa manera. O sea, el sistema tiene que encontrar el responsable de la falta. Y en este caso, el sistema, el reglamento, ha tipificado la responsabilidad en el preparador. Lo circunscribe al preparador, correcto. Ese es un concepto que quiero que quede meridianamente claro para el público. Y el otro concepto es que el preparador sancionado, que debe, digamos, abandonar las instalaciones que tiene como alojamiento,
no puede pretender decir que es ese espacio algo propio o algo como que él pagara un alquiler. ¿Es correcto? Correcto. La sanción de suspensión, lo que se suspende es la vigencia de la patente que el Jockey Club del Perú otorga al preparador para el desempeño de su actividad. Entonces, cuando esa patente queda suspendida, más de 60 días, hay una medida accesoria a la suspensión, que es el retiro del preparador de las instalaciones del hipódromo de Monterrico. La caballeriza es una instalación del hipódromo de Monterrico que pertenece a la Asociación Jockey Club del Perú. Todas las caballerizas son parte del patrimonio del Jockey Club del Perú. No son vivienda de ningún profesional del turf que pueda estar alojado temporalmente allí. El reglamento de carreras lo que establece son facilidades para que los profesionales del turf puedan hacer uso de esas instalaciones y cumplan su función. Destinadas fundamentalmente al alojamiento de caballos de carrera. Estas caballerizas en donde se alojan los caballos de carrera tienen un par de módulos que pueden ser utilizados para fines de alojamiento. No son un domicilio. Que la práctica haya convertido a estos módulos de alojamiento para uso de vivienda y que el reglamento aluda en alguno de sus artículos a la noción vivienda, no convierte a estos espacios al interior de las caballerizas en domicilios personales de los profesionales que tienen a cargo las caballerizas. Entonces, estas acciones judiciales iniciadas contra el club que pretenden sostener exactamente lo contrario a lo que dice el reglamento, pues no pueden ser respaldadas ni avaladas por ninguna lista, ni por la directiva actual. Porque tenemos que estar muy claros en defender el patrimonio del club y los reglamentos del club. Estos reglamentos norman el espectáculo hípico, que es el fin último de la Asociación Jockey Club del Perú. Y que evidentemente no se contraponen, pues digamos, a lo que está estipulado en la Constitución. Por supuesto que no. Ninguna de las disposiciones, ni del estatuto, ni del reglamento, puede sostenerse válidamente que es inconstitucional o ilegal, en absoluto. En absoluto. Lo que pasa que cuando alguien es sancionado, o cuando alguien tiene, digamos, la intención de desestabilizar un marco normativo, pues lo adjetiva de esa manera, inicia una acción judicial de esa manera, y luego de iniciar la acción judicial dice, ya se admitió a trámite. Claro, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que tenemos todos, hace que cualquiera pueda presentar una demanda, una denuncia, y el Poder Judicial admitirla a trámite. El hecho de que se admita a trámite no significa de que va a tener un fallo estimatorio a la pretensión de quien la propone. Entonces, hay que estar claros en eso y cerrar filas contra estas acciones que se dirigen no contra la directiva, se dirigen contra el club y contra las autoridades que lo que están haciendo es hacer cumplir el reglamento. El reglamento que encontramos cuando inició la gestión la directiva, el reglamento que encontrará la lista que gane el 25 de abril. Ese reglamento hay que hacerlo cumplir. Correcto, doctor. Creo que ha sido claro desde el punto de vista legal y lo hemos entendido y nosotros hemos tratado de justamente remarcar algunos puntos para que puedan ser de mayor conocimiento, digamos, del público. En ese sentido, don Atilio, este escenario que se está presentando generaría pues un peligro, una desestabilización respecto al Jockey Club del Perú. Por supuesto, nosotros somos dueños, este es nuestro patrimonio. ¿Qué sucedió? Que nosotros, cuando nos mudamos de San Felipe, nos mudamos a Monterrico, que era otro planeta, era otro mundo en esa época. Venir a Monterrico había que darle las facilidades al profesional para que se pueda instalar, porque estábamos tan lejos de todo. A Dios gracias que se compró esto. Entonces, uno le daba las facilidades al capataz, le daba las facilidades al preparador, le daba las facilidades para que se guarden los alimentos, porque todo estaba lejísimos. Entonces,
esto se ha ido convirtiendo, con el pasar del tiempo, ya en un área, una unidad vecinal, una cosa así. Entonces, ahora tenemos que recuperar estos ambientes. Ya esto está está en el centro de la ciudad. Ya no es necesario de que viva todo el mundo acá adentro, pero se mantiene porque es una facilidad que otorgamos. El Jockey Club le otorga a los propietarios para que sus animales estén bien cuidados. Lógico, porque ahí entra un detalle muy importante, el sentido que el animal finalmente es un pura sangre, muy noble y todo lo demás, pero se dan casos que eventualmente en la madrugada de la noche Claro, pueden darle un emergencia, ¿no? cólico. Claro. Y si no tiene una mano, digamos, que sepa atenderlo, se va a morir. Y en consecuencia el valor que significa el caballo, yo creo que eso también ha sido un poco inspirado para que pueda permanecer alguna persona que tenga pues una vinculación y pueda sancionarlo, algo que eventualmente puede pasar por el calor, dermitis, en fin, hay tantas situaciones que se presentan, ¿no? Renzo, mira, preocupa además de lo que ya se ha referido en el comunicado, algunas ofertas electorales que se viene rumoreando, que hay trascendido, ¿no? Que una candidatura, digamos, actualmente en postulación, ofrece pues como propuesta electoral indultar a profesionales sancionados, inclusive a profesionales sancionados por doping. Entonces, esto es grave. Esto es grave porque la oferta electoral, por más electoral que fuese, no Claro. puede pues ir en contra de reglamentos no solo nacionales, sino internacionales. La OSAF nos descalifica al día siguiente, en 24 horas. Claro, en ese sentido, don Atilio, usted que, bueno, Ah, este tema para una hípica de grupo 1 que nos mantenemos ahí gracias a todo el esfuerzo, nos haría pues colapsar inmediatamente. Es que es lamentable, pues cuando hay desconocimiento, uno puede lanzar cualquier cosa, ¿no? Ahora quieren traer el Huáscar. Entonces, estas cosas, nosotros estamos en la mira de las autoridades hípicas mundiales. No solamente por esto, ¿no?, de querer indultar, eso es una novedad. Esto no lo teníamos, esto ha aparecido ahora, de indultar a los suspendidos. Entonces, tenemos otro tipo donde nos tienen controlando, porque estamos haciendo cosas que están completamente fuera de lo que buscaron los hípicos antiguos, que era la buena fe y era el ser turfman, la caballerosidad, correr tus caballos de frente y participar con tus colores, que era lo que te daba pues el orgullo, la alegría. Y por eso había esa frase del deporte de los reyes, del fair play, bueno, ¿no? claro, del fair play. Entonces ahora empiezas a ver, es un desván de esto, ¿no? Y cómo tratan ellos de tapar todo, comprando con su dinero, ¿no?, mandando cartas notariales, asustando a la gente, funcionarios y todo el mundo se preocupa. Entonces a nosotros se comunican del exterior y nos dicen, ¿qué está pasando en tu país? ¿Cómo es posible de que hemos tenido que cortar las carreras que mandábamos a Francia y a Inglaterra porque retiran los caballos en el cánter o salen con distintos colores? Esto es un pandemonio. Señores, ustedes no pueden, no están en condiciones de enviar su señal al extranjero. Hemos perdido ingresos de Francia y de Inglaterra, dos hípicas reconocidas, extraordinarias. ¿Por qué? Porque todo el mundo, no todo el mundo, hay que ser franco, hay mucho propietarios que continúan siendo los propietarios que siempre hemos querido tener. Pero empiezan a aparecer nuevos que tienen que asimilar esto que es la hípica
Esta es una afición que te da unas alegrías cortas, porque es una carrerita máximo, 1 minuto Pero hasta queda 2 para toda la minutos vida. y medio, ¿no? Ganarse un clásico, Y, un derbi. y tienes la semana, te rebosas. Pero no entiendo yo cuál es la satisfacción de alguien que gana carreras con doping o arregladas o comprándose a los rivales. No lo logro entender, no lo logro entender. Yo he visto tantas carreras de San Felipe con varios amigos que íbamos a las carreras y es impresionante lo que sucede ahora. Dentro de lo que menciona don Atilio, me atrevo a hacerle la siguiente pregunta por su experiencia, por lo que usted conoce a lo largo de tantos años y ve la situación actual. La pregunta es la siguiente. ¿Usted siente que el Jockey Club está amenazado por intereses ocultos que buscan hasta hacerlo desaparecer? Bueno, con esta medida que se ha tomado, nuestro patrimonio ahora está en peligro. Porque, ¿cómo podemos hacer ahora? Cualquiera puede cometer un dolo y no lo podemos, no se le puede sacar. Cualquiera. Puede haber un violador, puede haber un dopador, puede haber cualquier barbaridad. Entonces, demanda una acción de amparo, contrata un abogado, una abogada, ¿no? Cuando en la actualidad nosotros sabemos, yo que estoy tantos años acá, yo sé pues que en ese estudio hay otro abogado que ha trabajado en el club, ha sido contratado en el club y ahora de la misma dirección sale una persona y nos clava una acción de amparo. O sea, ¿sabes qué? Es penoso, por no decir otra cosa. Penoso, doctor, y peligroso, como se refiere, ¿no? Ojalá, bueno, se están iniciando, bueno, las acciones, los procesos dentro de lo que corresponde y esperemos pues que todo retorne al cauce de defensa del reglamento y de los estatutos del Jockey Club, ¿no? Claro, por ejemplo, la primera de las acciones fue una denuncia ante una Fiscalía Provincial de Prevención del Delito. Ese caso ya se archivó, afortunadamente, y como tenía que ser, sin ninguna estimación de la denuncia propuesta por el preparador sancionado, ni mucho menos por la abogada que lo patrocina, ¿no? Y lo que está todavía en curso es el habeas corpus, ¿no? Patrocinado por la misma abogada que comparte oficina con el señor asociado que he comentado. Y esa acción de habeas corpus tiene programadas para el mes de abril algunas diligencias. Probablemente corresponda a la directiva que resulte electa el 25 de abril hacerse cargo de lo que corresponda al patrocinio en la segunda etapa de ese habeas corpus, que definitivamente tendrá que ser archivado también, como lo ha sido la denuncia formulada ante la Fiscalía Provincial Penal del Delito. Y aunque no lo parezca, el éxito en estas acciones también inciden en la defensa del patrimonio del club, porque no se puede permitir que cualquier tercero ingrese a las instalaciones del club, se atrinchere y luego invoque derecho de propiedad. Sí. Y nos denuncie por usurpación. O sea, ese es el mundo al revés, Claro. al que está acostumbrándose el país en una serie de aspectos. No, totalmente. Pero aquí no. Correcto, correcto. Aquí no, y todas las listas tienen que cerrar filas. Aquí no. Aquí hay que hacer respetar el marco reglamentario que rige al Jockey Club del Perú. Este es un tema netamente institucional. Así y es, no es un tema de directiva. Así es. Es un tema institucional. Eso se debe entender. Aquí la derrota en un proceso judicial no es la derrota de la directiva, es la derrota del club, de todos los asociados. Creo que con esa explicación
los socios están notificados dentro de la coyuntura que se está viviendo. Y en el sentido de lo que representa la defensa del patrimonio institucional, no llegamos, bueno, la anterior entrevista resultó un poco corta, pero en lo que representa, por ejemplo, adendas de alquileres, ¿cómo se ha manejado, digamos, en esta gestión? Fíjate, Renzo, la revisión de adendas que efectuó este Consejo Directivo permitió advertir que casi todas las directivas que nos precedieron acudieron a la firma de adendas con los titulares de derechos de las parcelas cedidas en superficie con el fin de agenciarse o anticiparse las retribuciones por el derecho de superficie. Tener liquidez en el momento. Tener liquidez. Entonces cada directiva llegaba y firmaba una adenda y le obsequiaba 20 o 30 años más al titular del derecho de superficie. Y no solo ello, sino que hasta en algunos casos rebajaba el monto de la anualidad por la superficie con la condición de que le entregaran un anticipo de 1 o 2 millones de dólares que oxigenara la caja del club. Doctor, permítame Esa ha sido, perdóname, Renzo, sí, esa ha sido la praxis seguida por todas las directivas que nos precedieron. Todas, no hay excepción. Exacto. Todas hicieron lo mismo. Ahora todas entregaron las parcelas del club por más años de los que consideraba el contrato original. Y no solamente por más años, redujeron el monto de la anualidad correspondiente. ¿A cambio de qué? De que les anticipasen un par de años de anualidades, de tal manera de tener disponibilidad de recursos para gestionar el club. Cuando nosotros llegamos el año 2019, encontramos justamente esta historia de las adendas, ¿no? Que a veces son inexplicables, ¿no? Porque, por ejemplo, una anualidad de 1 millón es rebajada a 600.000 y además el plazo de la superficie se extiende de 20 a 45 años. Es extraño que te reduzcan la anualidad y que te amplíen el plazo. Así ha sucedido. Imagino, para pensar bien, que se efectuó esto en el afán de acceder a recursos que permitieran gestionar al club. Esta directiva no hizo eso. Una de las promesas electorales que de manera muy enfática sostuvo el doctor Alejandro Aguinaga fue la de defender el patrimonio del club, no entregar un centímetro más de todos los miles de metros de cuadrados ya entregados en años anteriores. Y así ha sido. Hemos gestionado un patrimonio en crisis, sin recursos, pero hemos hecho carreras desde 3 días después de terminado el confinamiento. Hemos hecho obra en el centro de esparcimiento, estamos haciendo obra con el muro perimetral. Entonces, sin haber acudido a la firma de ninguna adenda, sin haber entregado más años las parcelas que están cedidas en superficie del club, ¿no? Y sin haber recibido de manera anticipada recursos que debe recibir una futura directiva. ¿Por qué comprometer la liquidez de las directivas siguientes? Eso es complicarles la gestión a la directiva y al club. Entonces, este consejo directivo que preside Alejandro y cuyo vicepresidente es Atilio, que me honra en tener aquí presente esta mañana, o esta noche, perdón, ha sido sumamente comprometida con los objetivos institucionales. Entonces, debemos tener claro que esta ha sido la única directiva, Renzo, la única. Y esto, a ustedes también les tocaron la puerta, digamos. Por supuesto, a nosotros también nos tocaron la puerta para ofrecernos un adelanto de lo que corresponde al derecho de superficie del año 2022-2023. ¿No? A cambio de ello, ¿qué nos pedían? A cambio de ello nos pedían una tasa de descuento, cierto interés, ¿no? Y reducir, castigar un porcentaje de las anualidades subsiguientes. Obviamente que nosotros, este Consejo Directivo, no lo aceptó. No lo aceptó. Porque aceptar ese tipo de adendas y ese tipo de anticipos con cargo a estas condiciones onerosas para el club no pueden ser aceptadas. No. Y en el caso de ustedes, los flujos, digamos, fueron cobrados del 2019 y 2020. O sea, a ustedes sí les dejaron en cero. A nosotros nos dejaron la caja en cero. Con deuda. Porque la directiva anterior cobró por adelantado lo que correspondía cobrar en el 2019.
que era el primer año de gestión de este consejo directivo. El 2020 igualmente. Entonces, como tú comprenderás, gestionar un club sin recursos extrahípicos por efecto de la pandemia y sin los recursos que debían haber provenido de los derechos de superficie de las parcelas del club, y heredando una crisis concedidas, económica financiera enorme. entonces no ha sido sencillo. No ha sido sencillo. Hay muchas cosas que se quedaron por hacer y por eso es que el Consejo Directivo optó por presentarse a la reelección. Dentro de lo que acabamos de mencionar, yo creo que para los socios, para muchos me imagino, ha sido algo novedoso y quisiera que pueda repetir lo más sucinto posible que cómo directivas anteriores tuvieron, digamos, ese mal proceder, por decirlo menos, de ampliar los años que tenían derecho a superficie y reducir, digamos, lo que debían recibir. Y todas las directivas han estado, digamos, haciendo ese mismo modus operandi en contra de los intereses de la institución. Claro, en el contrato original, por ejemplo, una directiva anterior suscribió un derecho de superficie, concedió una parcela de la institución, digamos que por 30 años. Y a cambio de una retribución económica por esa cesión de, digamos, $800.000 al año, por citar un ejemplo. Entonces, venía una directiva siguiente y para agenciarse recursos dialogaba con el titular del derecho de superficie, los vecinos nuestros, de Javier Prado, y firmaban una adenda y le decían, ¿cuántos años tienes la parcela? 30. Ya, te doy 20 años más la parcela. Te la doy 50. No, dame 30 años más. Ok. Le firmaba una adenda por 30 años más, le reducía el monto de la anualidad, digamos que en el ejemplo propuesto de 800 o 900 a 500, y recibía un anticipo de 2 años, y con eso el consejo directivo de turno gestionaba el club, pero dejaba la parcela de la institución 30 años más, 30 años adicionales al plazo originalmente contratado, al plazo originalmente pactado. O sea, esa ha sido la praxis. Esa ha sido increíble. la praxis. Entonces, ya te digo, Pero es bueno pensando ponerle en de la mejor contexto manera, para que la gente se entere. claro, pensando de la mejor manera posible, bueno, eso se hizo en el afán de agenciarse recursos, para pensarlo de la mejor manera posible, porque es extraño, hasta a veces ilógico, ¿no?, aceptar que tú amplíes un plazo y reduzcas la renta anual. Claro. Tú estás empujando la bola de nieve porque le reventará a otro, pero la bola la estoy empujando yo. Eso ha ocurrido. Eso no lo ha denunciado ninguna directiva. Todas hicieron más o menos lo mismo. Hasta el 2019. ¿Y ustedes no cedieron ante ese escenario? No hemos cedido, no hemos firmado una sola adenda, no hemos cedido 1 centímetro más del club. Y si por esa razón se nos critica, qué bueno que se nos critique. Qué bueno, mira, es maravillosa crítica. Si tenemos que ser objeto de crítica por no haber firmado una adenda, por no haber cedido 1 metro más, qué bien. Es una crítica bien recibida. Doctor, antes de irnos al corte, ya en la parte final con usted, vamos a continuar con don Atilio. Respecto al muro, al cerco perimetral, ¿qué nos puede contar lo último? Bueno, hace poco más de una semana se adjudicó la obra. Ya la empresa contratista adjudicataria de la Buena Pro está en coordinación con el municipio de Lima, porque el municipio de Lima, como tú ves, ha iniciado ya la tercera fase final de la obra del intercambio vial El Derby. Ya están trazando el tercer y cuarto carril de la avenida El Derby, y por esa razón la empresa contratista ya está en la coordinación técnica para fines de comenzar a la colocación del muro perimetral, tomando en cuenta, ¿no?, los trabajos del tercer y cuarto carril de la avenida El Derby que ya se iniciaron. Correcto. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, doctor. Sí, nos despedimos de usted, le quedo muy agradecido, como siempre. Valioso su participación porque esclarece y pone, digamos, sobre la mesa situaciones que yo me imagino para muchos socios eran desconocidas y que ameritan pues una reflexión dentro de lo que usted ha mencionado. Muchas gracias a usted. Gracias a ti, Renzo. Nos vamos a la pausa Permiso, y retornamos con don Atilio y con Omar García.